Bona tarda. Aquestes paraules meves, que seran molt curtes, és en primer lloc per donar la benvinguda. Es fa il·lusió que estigueu aquí a la Biblioteca Lluc. No està seguint? Doncs no ens fa il·lusió que estigueu aquí a la Biblioteca Lluc, només al costat de la seu de la Fundació Ernest Lluch, en nom de la qual jo parlo de la benvinguda i l'agraïment. L'agraïment també als dos, el David i el José Luis, que després encara seran presentats, per tant jo passo d'ells en aquest moment, i simplement dir-vos que no només estem contents per això, sinó que jo personalment estic molt content, no de venir a presentar o dir aquestes paraules, sinó d'escoltar, perquè el tema del mercat de treball és un dels temes que podem equivocar-nos si no preparem en temps una cosa molt diferent de la que ha sigut fins ara el mercat de treball. És a dir, hem de ser conscients que hi ha coses que estan canviant i que canviaran encara més i que no es poden governar i, diguem-ne, i fer servir si no les adaptem. Jo dic molt sovint, i d'això pràcticament ja acabo, que en aquest moment on ens adonem compte que totes les coses relacionades amb la informació, la creació de la informació, amb la distribució de la informació i amb la utilització de la informació, degut als grans avenços de la tecnologia digital i ara d'això que en diu la intel·ligència artificial, encara que no sigui intel·ligent, però és igual, si no ens adonem compte del canvi enorme que hi ha i, per tant, no organitzem les coses d'una altra manera, podem trobar-nos amb problemes molt seriosos. De la mateixa manera que ens trobem ara problemes seriosos ecològics, perquè fa 20 anys no ens vam donar compte del que ens venia allà. Doncs ara això jo crec que ens passa en el camp de la informació i en el camp del treball. Potser de vosaltres, jo no hi tinc tants de proximitat. Es van escoltar avui una xerrada de persones que estan en aquest coneixement i que són especialistes en això, val la pena. I ja que veig les cares de tots nosaltres, jo també veig la meva. En els nostres fills això ja no els hi tocarà, però en els nostres nets els hi tocarà del tot. I els està tocant ja. Jo ja en tinc 14 de nets i uns quants ja treballen i altres busquen treball i veig com va. Per tant, penso que jo almenys posaré molta atenció a tot el que ens digueu i espero que tots ens sortim molt contents. Per tant, ara la paraula perquè facis la presentació. Agraeixo també el fet que això no ho organitzem nosaltres només, sinó que organitzem una col·laboració de l'aula d'extensió universitària, de l'Ajuntament i de la Fundació Lluch, cosa que espero que també duri temps. Moltes gràcies. Bé, faré una breu presentació dels ponents que faran aquest diàleg, model que nosaltres, la Fundació Lluch, en té ja molta experiència. Nosaltres a l'aula hem derivat cap a la col·laboració que tenim amb la Fundació en totes les activitats per aquesta fer-la expressament a la biblioteca amb el model que ells tenen previstos. Aquesta exposició és conseqüència excloent d'aquest acte de l'estada de la mostra sobre Francesc Layret, que sabeu que ja es va presentar a començaments de mes i que va comissariar en Jordi Serrano, que és el rector de la
Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, i que va estar aquí donant la conferència d'obertura. Bé, avui ja és la cloenda. Demà passat, això tornarà a Sabadell, que és d'on ha vingut, gràcies a l'Ajuntament també de Sabadell, al Museu d'Història de Sabadell i a l'Ajuntament, per descomptat, i a la biblioteca tenim la mostra aquí. Bé, Francesc Layret, era, el títol és Francesc Layret, el fil roig del catalanisme, una figura, diguéssim, que ha estat bastant oblidada i que s'ha recuperat d'alguna manera o s'intenta, una figura del sindicalisme en els primers moments, a les Beceroles, de la defensa dels obrers, de les primeres mobilitzacions, va ser víctima també del pistolerisme i tot plegat. Va acabar el 1920, com veureu a la mostra o hem vist, tirotejat. Aquí fem una reivindicació també del paper dels treballadors i treballadores d'indústries, a la construcció, als serveis, a l'educació, al camp, a la pesca, que hi ha hagut fins i tot en aquest poble, al Maresme i a Catalunya. Memòria que ha estat ignorada, silenciada i poc atesa. A Vilassar de Mar en queden comptats records d'aquest passat obrer als diferents sectors, alguns treballs del Centre d'Estudis Vilassarenc, l'Ateneu Vilassanès de la classe obrera, amb molta documentació encara per arxivar, pendent d'arxiu. La mostra ha estat iniciativa de l'aula, però amb totes aquestes col·laboracions. Passo a presentar els dos ponents d'avui. En José Luis Ollón, a l'esquerra, Mañales, gràcies. Doctor arquitecte de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, catedràtic d'Urbanisme a la UPC, Departament d'Urbanística i Ordenació del Territori, postgraus d'Urbanisme, Història, entre moltes d'altres dedicacions. José Luis Ollón està especialitzat en el moviment obrer des de finals del segle XIX fins a la Guerra Civil. Té un llibre, té molts llibres, si consulteu a internet, però en té un que el subratllem, en aquest cas, que es diu La quiebra de la ciudad popular, espacio urbano, inmigración y anarquismo de la Barcelona de entreguerres, del 14 al 1936. Està editat el 2008. David Moral Martín, doctor en Sociologia, professor i investigador a la Universitat de Saragossa, allà des d'on té la plaça, viu a Barcelona però viatja i la manté des d'aquí. És doctor en Sociologia, professor investigador a la Universitat de Saragossa, al Departament de Psicologia i Sociologia, al grup d'investigació de recerca, es diu GISCI, i és, no m'entenc la lletra, però era molt curiós. Incertidumbre, creativitat. Bien. Procedeix de la sociologia, com veieu, i coneix molt bé el que s'està coent des de la globalització. Nous models organitzatius, nous subjectes obreristes, com les Kellys, que en vam tindre una representació aquí, les cambreres d'hotel, els immigrants, etc. Bé, ells han estructurat el seu diàleg en tres grans apartats. És l'evolució del sindicalisme fins ara, amb especial èmfasi, diguéssim, amb els models actuals de reivindicació treballadora. Els tres apartats són canvis a la classe obrera des del 1918 fins a les dècades dels 70-80, 1970-1980. Segon, anàlisi en profunditat dels canvis posteriors a 1980. I, finalment, el sindicalisme avui. Qui es sindica avui dia? Bé, quan s'acabi això hi haurà un torn de preguntes. Aquest acte, com altres, està seguit per streaming, per emissió en directe per algunes persones. I altres, i a més, hi ha el fet que estarà l'enregistrament emmagatzemat a YouTube, accessible amb la web de l'aula o amb la fundació. Bé, moltes gràcies, doncs ja la paraula és vostra. Bueno, creo que parlo en nombre de todos cuando le doy las gracias al Ayuntamiento de Vilassar, també
l'extensió universitària i per suposat a la biblioteca, a la Fundació Ernest Lluch y dos cuestiones previas. La primera, pasaré al castellano por motivos, ¿no? Pienso en castellano y tengo aquí a mis padres, lo cual es un honor para mí, y ellos no son de lengua catalana, entonces va a hacer todo más sencillo. Y la segunda cuestión que quiero plantear es que no trataremos de hacer una charla excesivamente académica en cuanto a teorías, en cuanto a datos y demás, para que sea un poquito más digerible. Sí que plantearemos, o trataremos al menos de plantear, y muchas veces más en preguntas que en respuestas firmes, qué es lo que está sucediendo. Cuando nos finalmente fijamos la fecha del 31 de mayo, pues Vilassar, pues prácticamente pensé, ¿no?, que me combinaba con el bañador y las bermudas, porque, ¿no?, bueno, eso va a ser. Sin embargo, hemos tenido hoy un día, ¿no?, como veis, que yo creo que es muy representativo de lo que vamos a hacer, ¿no?, los claroscuros del movimiento obrero. Yo creo que el día, de alguna forma, también nos lo presenta y nos lo representa, y de alguna forma también nos acompaña. Yo creo que esto es importante, ¿no?, también un poco para situar. Y bien, sin más, José Luis, precisamente me acordaba de ti estos días atrás. Estuve andando, sabes que vivo en Sants, estuve andando por la calle Vallespir y subí toda la carretera de Sants hasta llegar, ¿no?, lo que era la Murcia checa. Sin embargo, allí escuché hablar poco murciano, escuché todas las actitudes y tal, pero poco murciano. ¿Por qué esto de la Murcia chica y demás? ¿Qué nos cuentas? Bueno, eso hace alusión al momento que son sobre todo los años de la Primera Guerra Mundial, son de crecimiento económico y de fuerte inmigración, a la llegada de lo que en el lenguaje de la época llamaban los murcianos. Después los llamaban los charnegos, entonces eran murcianos. Y que no era solamente gente estrictamente de la provincia de Murcia, sino que era una provincia de Murcia y Almería, en general de Andalucía, No sé oye. ¿Más fuerte? Vale. Decía que esa alusión de la Murcia chica se refiere a toda esa gente que llegó al filo de la Primera Guerra Mundial a Barcelona a trabajar, procedentes de lo que actualmente son las provincias de Murcia, sobre todo, y Almería, y en general de Andalucía Oriental, pero sobre todo Murcia y Almería, y que formaban parte de una nueva inmigración que había venido a sustituir a la tradicional inmigración, obviamente procedente de Cataluña, pero también del País Valencià y de Aragón, que era una inmigración que venía sobre todo ya de finales del XIX. Esa población murciana tenía en el mercado laboral una presencia muy destacada, sobre todo en el sector del jornalerismo, es decir, de los trabajadores no cualificados. Y esos barrios de ahí, en concreto, los barrios de Collblanc y de La Torrassa, que son barrios que declararon el comunismo libertario allá por el 1933, eran representativos de unos nuevos barrios que yo he llamado las segundas periferias, y es donde los obreros y obreras no cualificados e inmigrantes tenían una homogeneidad obrera como tal más neta. No era la única zona, o no eran las únicas zonas obreras de la ciudad, sino que eran seguramente las más llamativas por ser las más nuevas. Más importantes al filo de la guerra civil eran los barrios históricos e industriales que formaban la orla de municipios que rodeaba Barcelona, desde San Francisans, pasando por las Corts, Gracia y los distintos núcleos que componían San Martí de Provençals hasta llegar a Sant Andreu, barrios hechos de industria, talleres artesanos y mucha gente trabajadora que trabajaba en esas industrias, es decir, una gran conexión entre vivienda y fábrica, y ese era el 50% de la clase obrera barcelonesa. El 25% restante
lo componían los barrios históricos del centro densificado. Por un lado Santa Catarina y Sant Pere, y por la parte occidental lo que serían el Raval de Migdia y el Raval de Ponent, ¿no? Entonces, llamada esa parte baja el barrio chino. Y ahí estaba un poco dibujada la clase obrera barcelonesa, que era obviamente lo más representativo desde el punto de vista sociológico de la ciudad, porque la ciudad era esencialmente, o fue esencialmente, hasta bien entrado el siglo XX, una ciudad esencialmente obrera y dedicada a la industria. De acuerdo, nos has segmentado muy bien a esta clase obrera, ¿no? Circulada a los principios del siglo XX, ¿no? A nivel de categorías profesionales, pero ¿y cuál es su relación, cuál es su vinculación con los movimientos sindicales? ¿Cuáles son sus aficiones? Bueno, esa clase obrera, por lo menos hasta el año 36, se puede decir que está muy ligada a los sindicatos, es decir, está altamente sindicalizada si la comparamos con las cifras de sindicación de hoy en día. La CNT nace en el año 1910, pero sobre todo a partir del 1918, cuando se celebra el Congreso de Sants de la CNT, que decide adoptar los sindicatos de industria como forma organizativa, pasa a convertirse en un sindicato hegemónico dentro de un mundo obrero que, como he dicho antes, tenía altas tasas de sindicación. En el año 1917 ya había habido una huelga general combinada con la UGT que podríamos decir que marca el inicio de fuerte conflictividad que se alarga hasta el año 1923, y son años de éxitos sindicales rotundos. Por recordar el más conocido de ellos, la famosa vaga de la canadenca en el año 1919, que fueron 44 días de huelga en los que se consiguió readmitir a toda la gente que había estado en huelga y se consiguió la jornada de 8 horas. Gran hito en el movimiento obrero, ¿no? Después de la época de la dictadura, renace otra vez esa CNT tan potente. Lo que pasa es que es una CNT reducida en sus filas, en parte por una escisión interna. Se va a la rama moderada, digamos, treintista, en el año 31, y también cada vez más competida por una UGT, que era un sindicato con muy poco peso, exceptuando en los sectores de cuellos blancos, pero que progresivamente al filo del año 1936 se va haciendo cada vez más importante hasta establecer ya en la guerra civil una cierta competencia con ese sindicato que nadie pensaba que fuera a tener contestación dentro del mismo sindicato, que era la CNT. Una CNT en los años 30 muy radicalizada y en gran medida antirrepublicana, sobre todo porque se opone a la creación de la Guardia de Asalto, a la aplicación de la ley de fugas y sobre todo a un modelo de gestión del sindicalismo por parte del Estado que negaba la táctica siempre adoptada por la GNT, que era de la acción directa, es decir, de la no mediación del Estado a la hora de negociar o a la hora de luchar con los patronos y conseguir mejoras salariales. Modelo contrapuesto del OPT que sí que afecta a los jurados mixtos y que sí que afecta. Entramos entonces en la larga noche, ¿no?, de la dictadura, pero hay un momento, ¿no?, de brillo dentro de esa dictadura, que es cuando se vuelve a rearmar el movimiento de humo. Hay un momento en el que se dan cuenta que la dictadura no va a caer por su propio peso y que tienen de alguna forma que hacer algo, y es de alguna forma organizarse. ¿Cuándo más o menos estamos hablando de este proceso? La CNT, que había sido ese sindicato hegemónico hasta la guerra civil, curiosamente desaparece en los años 40 muy rápidamente, mucha gente obviamente por emigración y también porque el sindicalismo comunista
o el naciente sindicalismo comunista, se sabe manejar mejor en esos momentos de represión tan duros de los años 40, ¿no? Después de la huelga de tranvías del 51, pero especialmente desde finales de los 50 y principios de los 60, se puede decir que el sindicalismo naciente está cada vez más en manos comunistas. Yo señalaría el año 64, que es el año de nacimiento de comisiones obreras, y el año 66, que es el año de las primeras elecciones sindicales, como los dos momentos clave de nacimiento de lo que se ha llamado la segunda gran oleada de expansión del sindicalismo en Cataluña. Y es el momento en el que efectivamente nacen unas comisiones obreras muy fuertes y donde además la lógica de relación entre barrio y fábrica que había primado hasta entonces se altera, porque cada vez más el movimiento obrero es un movimiento de municipios de la primera y de la segunda corona metropolitana. Es decir, hay una descentralización de la población obrera clarísima y también hay una descentralización del conflicto, de la sindicación y del peso del sindicalismo hacia lo que podríamos llamar distintos modelos locales de acción sindical que tienen sus ejemplos más claros en la zona del Baix Llobregat, sobre todo en el centro de Santa Coloma, Tarrasa y Sabadell por otro lado, Sardañola y Ripollet un poco más cerca, y también todo el barcelonés, ¿no? Son distintos modelos de acción sindical que ya no van tan a una como había sido hasta la guerra civil, y basados en barrios que son más barrios de dormitorio, no son tanto barrios donde se combina industria y residencia, y que son barrios que sin embargo no permanecen ajenos a las movilizaciones sindicales, ¿no? Sino que a través de instancias como las comisiones obreras de barrio y otras colaboran a través de prestaciones de ayuda a los obreros en huelga y diversas acciones de diverso tipo, no se desvinculan del movimiento obrero, sino que de alguna manera lo complementan. De todas maneras, yo diría que lo más importante de todos estos barrios, sobre todo a finales de los 60 y principios de los 70, no es tanto su relación con el movimiento obrero, sino sobre todo los movimientos vecinales de los que se hacen portavoces y eco. Yo creo que eso es un elemento tan o más importante que el movimiento obrero. Y para mucha gente, seguramente más decisivo en los primeros pasos de la democracia, después del año 75, en lo que va a ocurrir después, ¿no? En esos barrios se va a crear tejido social en base al paisanaje, en base al parentesco, se van a crear incluso un cierto mercado de matrimonial de gente, novios y novias que se casan con gente del mismo barrio, porque son barrios que a pesar de que no haya industria son muy densos, ¿no? Y de alguna manera hay todo un renacer de la vida barrial desde los años 60 a los años 70. Y esos son los escenarios de ese potente movimiento vecinal que a mi modo de ver es absolutamente trascendental en la creación de nuevas escuelas de democracia y en la contestación al franquismo y en la lucha por tomar posiciones de izquierda en la nueva fase que se va a abrir después de la parte de Francia. Está clara cuál es la reproducción, ¿no? Incluso social y material del obrerismo en estos barrios, que es extrapolable también a otras zonas del resto de España, pero hay un momento en que la cosa cambia. Sí.
En el momento que la cosa cambia, ¿no? Estamos hablando crisis del petróleo, la revolución iraní en el 79. España quizás en ese momento, por su situación peculiar, no afecta tanto, me refiero que todavía está dentro de la burbuja, ¿no?, de esta larga noche de la dictadura, pero parece que algo va cambiando. ¿Compartes esta...? Sí, efectivamente se va creando un sindicalismo donde se van a institucionalizar de manera muy clara las relaciones entre patronos y obreros, que va a tener los pactos de la Moncloa un inicio muy claro, pero que se va a prolongar pues, prácticamente hasta mediados de los años 80, donde se puede decir que se llega a un modelo sindical donde el obrero de fábrica o el obrero fordista ejemplificado, el obrero masa ejemplificado en el obrero de la SEA de principios de los 70, cada vez está más competido, podríamos decir, o más mezclado dentro del sindicalismo con sectores importantes cada vez más de gente que viene del trabajo de oficinas, de los bancos, de la enseñanza, del sector servicios. Es decir, hay un cambio muy claro que corre paralelo a la diversificación económica del país, que se empieza a hacer muy clara a partir de los años 80, cuando se empieza a remontar poco a poco la crisis. A mí me parece muy interesante esto que dices y que yo comparto, pero yo sí que quiero matizar un poco, contextualizar más a nivel estatal. Se ve una paradoja, se produjo una paradoja en España, una paradoja importante, y era que mientras en el resto del mundo había una crisis galopante, con la primera crisis del petróleo, con la guerra de Yom Kippur, en España no se notó tanto. De hecho, fue un momento en el que el movimiento obrero quizá era de los más fuertes que había en toda Europa. Y eso, de alguna manera, gracias a la ley de convenio colectivo que se había aprobado, ¿no?, como le comentaba José Luis, en el año 60, nos encontramos con una situación en la que ese movimiento era tan poderoso que era capaz de negociar altas tasas salariales en un momento en el que conocemos que la industria, ¿no?, después se vio, no soportaba todos esos costes. Esto de alguna forma, ¿no?, y como bien ha comentado José Luis, y a ver qué opinas tú también, se refleja un poco los pactos de la Moncloa, intentar, ¿no?, esa espiral, salarios-precios, contenerla, y sobre todo da dos claves. Una primera, intentar consensuar un estatuto de los trabajadores, absolutamente fundamental, porque salimos de una democracia, un estatuto de los trabajadores, la ley 880, que no fue el único que se presentó. Comisión de Obreras presentó un estatuto sacado del Código di Lavoro italiano, ¿no?, de alguna forma mucho más, digamos, rígido, ¿no?, con la cuestión de la vinculación contractual. Y se produce también un poco antes un hecho que alarma la situación, y era las elecciones, las primeras elecciones sindicales del 77. ¿Aquí qué ocurre? Una miríada de sindicatos revolucionarios, muchos de ellos, sindicatos muy vinculados a toda esa también, ¿no?, toda esa marejada que había de siglas, ¿no?, de partidos comunistas, trotskistas, estalinistas, leninistas y demás, y de alguna forma se da cuenta que ahí hay algo que no termina de encajar. ¿Qué es lo que ocurre? La ley de libertad sindical, lo que se hace es de alguna forma generar lo que yo en algún escrito he hablado, el ente eficiente sindical, es decir, crear un sindicato que por la cuestión de la representatividad de alguna forma asuman toda esa representación sindical al objeto de poder negociar, ¿no?, mejoras salariales y demás con 1, 2, 3, ¿no?, en el caso de Galicia, en el caso del País Vasco, alguno más, todas estas cuestiones y reivindicaciones salariales, y al objeto también de bajar la conflictividad que se produjo en este país. Evidentemente esto, el colofón, ¿no?, es la victoria del Partido Socialista Obrero Español, seguido, de alguna forma, lo contaremos, si acaso en el segundo bloque, ya prácticamente enganchamos en el segundo bloque, con el ascenso de lo que conocemos hoy en día como el neoliberalismo, el ascenso de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, de Ronald Reagan en Estados Unidos, y esa corriente neoliberal que de alguna forma también explica un poco, ¿no?, y contextualiza dónde nos estamos moviendo. Digo esto para, de alguna manera, pasar a la siguiente fase y ir acercándonos para ver qué es lo que está ocurriendo hoy en día.
De tal forma que yo me parece que hay una fecha que es absolutamente crucial para la historia del movimiento obrero en España, que es la huelga del 14 de 1988, la huelga de la unidad sindical. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque una de las cuestiones que planteaba el neoliberalismo, Michel Foucault decía que era una ideología y una técnica para poner al Estado al servicio del capitalismo, era la generación de una clase media, de alguna manera que intentaba contraponer un modelo que no fuese el movimiento obrero, también de alguna forma fragmentarlo. Esto tiene algunos resultados. En Gran Bretaña, acordaros aquello de la taina, no hay, ¿no? There is no alternative, no hay alternativa. Aquella pregunta de Margaret Thatcher, no existe la sociedad, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero aquí sucede un fenómeno curioso. Aquí me refiero a los países del Mediterráneo, no solamente a España, pero a todos los países del Mediterráneo. Y es que en esa huelga del 88, 14 del 88, fue un absoluto éxito. Yo creo que muchos de los que estamos aquí la recordamos. Yo tenía prácticamente 17 años y ya participaba y demás, y la recordamos. ¿Qué es lo que ocurrió en esa huelga? ¿Por qué tuvo tanto éxito? La clase media, de alguna manera, se dio cuenta que las condiciones laborales, las condiciones materiales que tenían, también tenían que ver con su condición de clase trabajadora. Recordad que en aquella época ni fútbol hubo, ni fútbol hubo. Es decir, de alguna manera fue una huelga muy potente. La clase media hasta aquel entonces había sido, ¿no?, de alguna manera definida como el consumo, por el consumo cultural, por el consumo material. De alguna manera era otro tipo, ¿no? Parecía que era otro tipo de clase, podríamos decir. Y aquí nos damos cuenta que rápidamente se introduce en estas estructuras económicas de un país que evidentemente ha cambiado. Y más cambia con la entrada en la Unión Europea. Cambió mucho. Y ese cambio se vio reflejado también en esa huelga. Con lo cual, a partir de ahí, ¿no?, empezamos también a mirar hacia el sindicalismo. Sí. ¿Tú qué dirías que cambia con todo el tema de la globalización dentro del sindicalismo en el caso español? Es decir, ¿cómo se traduce la progresiva internalización, globalización económica, y qué repercusiones crees que eso tiene? Sobre todo, hablando del sindicalismo en general, pero también de las distintas segmentaciones del mercado laboral, ¿no? Es decir, sí, es una pregunta muy cualificados, interesante. no cualificados, mujeres, migrantes. Esa es una pregunta muy interesante, es una pregunta que además yo creo que explica gran parte, ¿no?, o nos puede servir a entender gran parte de lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Yo planteo, ¿no?, de alguna forma, que España entra en la globalización, evidentemente mucho antes, pero en el 86, cuando estamos en la Unión Europea, pues entonces la Comunidad Económica Europea, España se abre de alguna forma, ¿no?, y el mundo también de alguna forma recoge a España en su totalidad. Es un Estado democrático, ¿no?, con unas elecciones, con un cambio, es decir, de alguna forma. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? España se introduce dentro de lo que es la División Internacional del Trabajo y se integra con lo que tiene. Pero poco a poco, el sistema, digamos, más agrícola empieza a desaparecer, empieza a ascender una clase muy vinculada a los servicios, y esta clase vinculada a los servicios produce un efecto dual. Por un lado, mejores puestos de trabajo; por otro lado, ¿no?, lo que conocemos como el proletariado de los servicios. Y aquí nos enganchamos, pues, con el tema de las camareras de piso, con el tema de los vigilantes de seguridad, con el tema de las trabajadoras del hogar familiar, ¿no?, que recientemente han conseguido su ley y demás. Con lo cual, de alguna forma, este país empieza a fragmentarse. Y a fragmentarse de una manera, ¿no?, como muy visual. De tal forma que eso también tiene un reflejo en lo que son las adscripciones sindicales. Por un lado, cuando se produce la ley de libertad sindical, ¿no?, y muchos de estos sindicalistas, de estos grupos más radicales, desaparecen y muchos de ellos se van a su casa, entre comillas, no se integran dentro de los sindicatos denominados de clase, y empiezan a aparecer otros nuevos sindicatos que empiezan a coger mucha más fuerza. De tal forma que empieza una recomposición, digamos, de la clase trabajadora. Y esta recomposición de la clase trabajadora, yo creo que prácticamente ha llegado, si no hasta nuestros días, sí que bastante, ¿no?, hasta finales
del siglo XX, ¿no? Comenzar ya en el siglo XXI. Además, también hay un hecho que yo creo que es un hecho ciertamente curioso, y es que el mercado de trabajo español también empieza a externalizarse. Grandes empresas, invertimos fuera, también se invierte dentro, y hay, ¿no?, de alguna forma una relación importante de trabajadores que entran y salen, y eso también tiene su repercusión en cuanto a los sindicatos y, sobre todo, el incremento importante de lo que son los sectores de servicios, que son los empleados públicos. Además, hay que introducir también, incorporar otra variante más, una variable más, que es la cuestión de las mujeres. Desde el 75 al 2000 entran casi 3 millones de mujeres en el mercado laboral. Hemos visto antes, ¿no?, y José lo ha explicado, yo creo que magníficamente, la figura del male breadwinner, ¿no?, que más o menos viene a decir el hombre es el que gana el pan. La mujer, evidentemente, trabajaba en casa, no trabajaba fuera. Ahora se produce un fenómeno diferente. La mujer entra al mercado laboral. Y cuando entra al mercado laboral, evidentemente, exige también sus cuotas de participación. Pero junto al hecho de las mujeres también tenemos la cuestión de los jóvenes, ¿no? Recordemos un poco la huelga de 14 del 88, la excusa, digamos, fue el plan de empleo juvenil, ¿no? Acordamos de aquello. Y también entran los inmigrantes. Desde los años, mitad de los años 60, tenemos inmigración del norte del Mediterráneo, del norte de Marruecos, pero empiezan a venir también otros inmigrantes, ¿no?, del resto prácticamente del mundo de Europa, pero también del resto del mundo. Con lo cual empezamos a tener una clase obrera muy fragmentada por género, por generación, por etnia, ¿no? Y eso, de alguna manera, tiene que ser recogido por los sindicatos. Por unos sindicatos que hemos de tener en cuenta que han tenido mucha fuerza en sectores industriales, no tanto en sectores de servicios, y sobre todo en colectivos más masculinizados, no tanto feminizados. Con lo cual, ahí los sindicatos empiezan a tener, ¿no?, lo que se conoce como un crisis de sindicalización. Pero no a nivel español, a nivel prácticamente de toda Europa. Sí, fijaos que cuando hemos hablado del periodo del sindicalismo fuerte, digamos, de antes de la guerra civil, estábamos hablando de tasas de sindicación que a veces podrían ascender a más del 50%, ¿no? Y ahora estamos entre cifras, depende de los años que tomemos, entre el 13 y el 17% de gente sindicada dentro de distintos sectores. En fin, ese proceso de desindicalización está marcando mucho el devenir del sindicalismo hoy en día. Sí, hoy en día podríamos resumir, si segmentamos a la clase trabajadora, aproximadamente un 30%, ¿no?, de buenos puestos de trabajo. Lo tengo aquí porque Juan Chisinio, en un libro reciente, habla de nuevas clases profesionales. Tenemos un 40% aproximadamente de este proletariado de servicio, y tenemos, ¿no?, unas clases medias, o clases intermedias, de otro 40%. Es decir, tenemos un mercado de trabajo que no está valorizado. En todo caso, tiene tres grandes partes. Una, de alguna forma, con buenos salarios y demás. Otro, que son los que de alguna forma vemos que sufren cuando sube el precio del dinero, cuando hay algún problema, digamos, laboral y tal. Y un tercer sector que sufre prácticamente siempre. A esto, además, hay que añadirles otra cuestión, y es que las industrias que tenemos en España, dos grandes industrias que tenemos en España, no es el turismo, que son, de alguna forma, procesos de trabajo muy estacionalizados. ¿Esto qué significa? Significa que también tiene que ser lo suficientemente flexible la entrada y salida de trabajadores. Pero esto, claro, ¿cómo lo compaginan los sindicatos? ¿Cómo hacen los sindicatos para, de alguna forma, un trabajador que está 6 meses trabajando en hostelería, que cuando acaba la hostelería pasa a telefonía, y cuando acaba en telefonía pasa a una panadería y luego vuelve, es decir, va cambiando entre sectores, ¿no? Esto los sindicatos, sobre todo a partir de los años 90, vienen intentando hacerlo a través de la creación de grandes estructuras, de grandes federaciones, tal como comentamos. Pero no siempre es fácil, y además tenemos que tener en cuenta que nosotros, por nuestra propia historia, un trabajador desempleado, ¿no?, me gusta decir parado, porque un trabajador que está sin trabajo, lo que menos hace es estar parado. Un trabajador desempleado, sin empleo, no suele afiliarse a los sindicatos. Pero luego también, por otro lado, la gente que se jubila tampoco suele estar en un sindicato. La gente, pero eso es normal, ¿no? En Italia no. En Italia, gran parte de la afiliación sindical más grande que tienen es porque los afiliados, porque
de jubilados, siguen afiliados. Aquí también hay federaciones de jubilados, pero no tienen de alguna forma tanto poder como tenían, ¿no? Ahí yo creo que es donde, y ya centrarnos, ¿no?, en otra época más reciente, es donde tenemos ese cuadro que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la certificación del mercado de trabajo, por otro lado también la estratificación a nivel de servicios, por otro lado también, ¿no?, el peso del PIB en cada una de estas cuestiones. Porque eso, ¿no?, y en el caso lo antes, lo comentaremos más adelante, quiero saber tu opinión, da lugar a diferentes tipos de sindicalismo. Yo tengo por ahí escrito lo que llamo como atmósfera sindical. Atmósfera sindical, ¿qué significa? Una nebulosa en la cual la gente lucha por sus derechos, lucha de alguna manera colectivamente por sus derechos, pero no todos luchan en los mismos lugares. Y esto es una pregunta que yo quería hacerte, que yo creo que de alguna forma hemos llegado hasta aquí y es interesante hacerla, y es qué definición pudiéramos dar de lo que son los sindicatos. ¿Cómo definirías tú, en una visión más histórica, qué son los sindicatos? Bueno, son formas organizativas que recogen con un grado mayor o menor de burocracia las luchas cotidianas entre patronos y obreros, ¿no? Dicho en términos marxianos, la lucha de clases, ¿no? Pero si quieres, dicho en términos económicos, todo ese proceso de negociación por el mejor salario y las mejores condiciones de vida. Los sindicatos han sido las primeras formas que ya desde principios del 19, pero por algunos precedentes anteriores, no entro en la historia de los gremios, etcétera, etcétera, que nos llevaría muy lejos, pero que había tenido su más clara manifestación en esas luchas por la reducción de la jornada laboral, por el aumento de los salarios, por la búsqueda de las buenas condiciones de trabajo en la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, estructuras necesarias para el mantenimiento y la mejora de las condiciones de vida a través del salario. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y de alguna manera, para explicarme a mí mismo y para tratar también de explicarlo. Hablamos de sindicalismo. La definición que da José Luis es sindicalismo. Yo hablo de movimientos salariales, porque en el fondo, de alguna forma, del sindicalismo está, ¿no?, la lucha por el reparto de los beneficios. Pero no hablamos del sindicato. ¿Por qué? Porque la pregunta que lanzo, pues si alguien la quiere recoger, una pregunta, ¿no?, que me asiste recurrentemente es: yo pienso que el sindicalismo hubo antes, ¿no? José Luis acaba de comentar incluso las hermandades, cofradías y demás, posteriormente recogidas por las sociedades de socorros mutuos, posteriormente recogidos por los sindicatos, ¿no? Sindicatos de industria a partir de la segunda década del siglo XX y hoy en día sindicatos. Es decir, sindicalismo hubo. ¿Habrá sindicalismo? Posiblemente sí. ¿Existirán los sindicatos tal y como los conocemos? Bueno, es una cuestión, ¿no?, que yo creo que se debería de plantear y sobre la cual deberíamos pensar, porque al fin y al cabo, por muy pocos céntimos que se consigan en cada convenio colectivo, unos cuantos minutos que se arañen alrededor, si nos ponemos a día de hoy, 31 de mayo de 23, y miramos los convenios colectivos, las horas de jornada laboral, y miramos 100 años antes, en 1923, la jornada laboral es bastante diferente. Muy diferente. Es decir, se ha ganado, ¿no? Digamos que hay que romper una lanza, yo entiendo, por el sindicalismo. Además, también por otra cuestión absolutamente fundamental, y es más o menos, porque tampoco los datos son exactamente, y además es complicado estos datos porque nadie demuestra, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, esto como las alineaciones de los equipos de fútbol, lo da una hora antes porque obliga, si no, hasta el último minuto no diría ni saco al delantero, saco a 4 defensas. Estamos hablando de más o menos que entre Comisión y UGT, ¿no?, los dos grandes sindicatos a nivel federal, a nivel confederal, estamos hablando de unos 2 millones, 1.800.000, 2 millones. Claro, ¿qué partido político tiene 1 millón de afiliados? Lo cual siguen siendo, de alguna forma, ¿no?, los mayores referentes de organizacionismo, ¿no?, en este caso laboral.
Y además se presentan a elecciones cada 4 años y tiene la legitimidad, ¿no?, de la cantidad de gente, de trabajadores que les van votando. Con lo cual, aquella famosa fórmula de España es un país de sindicatos sin afiliados, pudiera ser razonable, pudiera ser verdad, pero claro, tenemos que tener en cuenta la estructura económica en la cual hemos estado comentando. Y que los trabajadores, de alguna forma, parece que sí, que quieren a los sindicatos, aunque luego ya les cuesta más afiliarse. Eso nos lleva a una nueva discusión, que es un poco también lo que quería comentar, y es la vinculación con los sindicatos. Es ideológica, es afectiva, es instrumental, ¿no? Hoy en día parece que hay un poco de todo, pero parece que hay como mucho instrumental. ¿Qué decimos con instrumental? Me han despedido, voy al sindicato a mirar mi finiquito que esté correcto. Me ponen una sanción, voy al sindicato a tal. No me despiden, no tengo sanción, ¿para qué voy a ir al sindicato? Si lo que van a negociar de alguna forma, ¿no? Me va a venir a mí, ¿no? De free rider, ¿no? Lo que se conoce como el gobierno. ¿Tú esto lo ves también así? ¿O Sí, cómo? sí, yo lo veo así. Que la función que desempeñan esencialmente es instrumental. Quiero decir que La vinculación de la afiliación. La vinculación. Yo creo que el peso ideológico es menor, claramente menor. El peso instrumental es, para mí, muy definitorio. Muy definitorio. Una cosa que sí que me quería... me gustaría que nos dejaras clara, David, tú que lo has mirado más, es que todo ese tipo de nuevo sindicalismo o de nuevas formas de organización o nuevos sectores sindicales que han aparecido en los últimos años y a los cuales has dedicado tú varios textos y que has investigado, ¿no? Skellies, etcétera. Todo esto ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la tendencia evolutiva que tienen? ¿Qué porvenirles auguras? Sí, nos encontramos, ¿no?, como hemos dicho, en un momento de cambio, de transformaciones, en un momento, ¿no?, de alguna forma, de cierta segmentación más que fragmentación. Y esto se explica si acudimos a ejemplos de alguna forma cotidiana. Aquí he puesto una pequeña lista, básicamente para no olvidarme ninguno, y luego quiero prácticamente acabar, ¿no?, con lo que de alguna forma estamos ahora mirando, estamos analizando y estamos estudiando. Por un lado, tenemos una serie de luchas economicistas, ¿no? Y dentro de estas luchas economicistas se introducen grandes sectores de esta clase media que hemos hablado antes por el tema de los servicios públicos. Hemos visto que las grandes huelgas, exceptuando posiblemente la de transporte, que es la manera que nos ha paralizado, que también de alguna forma tienen una representación sindical, pero al ser autónomos la cosa es un poco más complicada a nivel legal. Aquí hablamos un poco a nivel histórico, a nivel sociológico y a nivel económico. Tenemos también los sindicatos tradicionales, ¿no? Recientemente se ha firmado el quinto acuerdo de la Nacional de Negociación Colectiva, lo cual es un gran qué, tasando tasas salariales que pretenden de alguna forma recuperar poder adquisitivo, y esto hay que sumarle, ¿no?, a la reforma laboral, que de alguna forma, ¿no?, podemos ir más atrás, pero para no ir tan atrás, desde la gran recesión hasta ahora es la primera reforma laboral que ha tratado, ¿no?, de ir directamente a uno de los grandes problemas que tenemos en el mercado laboral español y que influye directamente en la afiliación sindical, que es la cuestión de la temporalidad y la cuestión, ¿no?, de la parcialidad no deseada, no política, no voluntaria. También tenemos después aquellos sindicatos alternativos, caso de las Kelly, caso de las trabajadoras de la Obra Social, que establecen un nuevo tipo de negociación colectiva, el tercer tipo de negociación colectiva que existe, que se recoge, pero que no se ha utilizado mucho, y es la negociación directamente con el Estado. ¿Por qué sabemos esto? Porque lo hacen a través de leyes. Las trabajadoras del hogar hoy se han conseguido una ley tan revolucionaria como que a su empresario le firme un contrato de trabajo. Cosa absolutamente revolucionaria. Y que cuando le despidan le digan un porqué. Una cosa absolutamente revolucionaria. No lo han hecho a través de los sindicatos. ¿Por qué?
sería un tema no para tratar, pero posiblemente porque es un colectivo que siempre ha estado como muy alejado del sindicato, primero por la categoría profesional, después por la condición de género y luego porque evidentemente ¿no? la estructura digamos económica en la que se insertan son efectos de trabajo prácticamente individuales, muy enlavazados y con lo que de alguna forma cuesta contactar, según hablan los sindicatos. Según hablan ellas, nos vemos por internet, por WhatsApp y por Facebook cada vez que queremos. Luego tenemos también una serie de conflictos corporativos, ¿no? El ejemplo quizás más paradigmático sea de los jueces, fiscales y demás, ¿no? que han exigido también estas cuestiones. Y recuperando nuevamente la cuestión de los camioneros, los autónomos por los márgenes de beneficio, que al fin y al cabo no deja de ser también una negociación meramente salarial, si bien no es un salario tal como nosotros lo entendemos de un pago de retribuciones, ¿no? Sino más bien es una cuestión de beneficios. En todo esto hay un elemento que a mí me tiene más ocupado estos días, que es la cuestión ¿no? de estas nuevas clases medias que hemos visto que prácticamente ya llegan al 30 y están increciendo, es decir, de alguna forma el mercado laboral en España cada vez irá un poco mejor en esa parte alta, el problema lo tenemos en la parte baja y sobre todo los mayores de desempleo de larga duración y tenemos un problemón grandísimo. Tenemos también otro problema, ¿no? Y aquí cito literalmente o casi literalmente a Joan cuando hablaba de que cuanto más grandes empresas, mejores salarios, cuanto mejores salarios, más retenemos el talento. No hace falta, ¿no? Su nieto me comentaba, mi hijo, están fuera trabajando porque no hay de alguna forma empresas que puedan tener ese talento. Bien, estas nuevas clases medias de alguna forma no protestan tanto contra políticas, digamos, ¿no? productivas, sino que lo que protestan es por la cuestión de la redistribución del estado del bienestar y la aportación que hacen al estado del bienestar. ¿No? Le decía a mi mujer, oye, he cobrado tanto, pero realmente he pagado tanto, ¿no? Y me decía, bueno, pero nuestros hijos han estudiado, han conseguido becas y tal y cual. Que lo ves, lo entiendes, pero no todo el mundo lo ve igual. Y sueldos a partir de 60.000 euros, a partir de cuanto quiere Hacienda, no pues, de alguna manera, pueden cuestionar este sistema de decir, hombre, pues estoy aportando mucho más de lo que yo pienso que estoy recibiendo. ¿Y esto por qué lo digo? Esto lo digo y aquí sí que, José Luis, sí que quiero que me digas, que me des tu opinión. Porque en este cambio que hemos hablado, ¿no? del liberalismo, esta cesura de los años 70 hacia adelante y hacia atrás, hay un elemento que ahora se está produciendo mucho, al menos que yo lo vislumbro así. La cuestión de la lucha por la redistribución, ¿no? que es de alguna forma donde prácticamente todos nos hemos educado, y la lucha por la representación. El colectivo, ¿no? Y sin ofender a nadie, por favor, faltaría más. Colectivo de mujeres, colectivo ¿no? de homosexuales, colectivos LGTBI, una lucha por la representación. Esa lucha por la representación no es exactamente la lucha que nosotros tenemos acostumbrados de la redistribución. Luego, evidentemente, ¿no? en estas dos grandes luchas, en el medio justo, podemos incorporar a quienes, las Kellys, que luchan por la representación, que nos reconozcan, al mismo tiempo por la redistribución, que nos paguen más por hacer las camas. Las trabajadoras del hogar familiar, exactamente igual. Luchamos porque nos reconozcan, porque nos den un contrato, pero al mismo tiempo que tenemos derecho a desempleo en el momento que acabemos nuestra relación contractual como cualquier otra. Esto, de alguna forma, nos lleva al menos a mí, ¿no? a algunas cuantas cuestiones, ¿no? que me gustaría compartir contigo, José Luis, y con el resto del público, por supuesto, y es hacia qué tipo de relaciones laborales vamos. ¿Vamos hacia un tipo de relaciones laborales más europeas? Entiendo por europeas, centroeuropeas, es decir, mucho más corporativistas. No vamos hacia eso, vamos hacia sistemas menos conflictivistas. Parece que los conflictos son menores, pero cuando se producen, ¿no? de alguna forma tienen un gran impacto. Y los sistemas de resolución alternativa de conflictos, ¿no? mediaciones, arbitrajes y todas estas cosas. ¿Dónde quedan todas estas cuestiones? Es decir, desjudicializar lo que son los conflictos laborales, ¿no? Yo me gustaría, ¿no? un poco conocer tu opinión sobre, ¿no? esta clasificación que acabo un poco de hacer entre redistribución, representatividad y demás,
y cómo las clases medias, ¿no? Parece que luchan muchas veces más por la representatividad que la reconozcan que por la propia redistribución. ¿Tú cómo lo...? Yo también tengo esa impresión que parece que la lucha es más por la representatividad, de identidad, etcétera, ser reconocidos, que no tanto por la lucha clásica en favor del salario estricto. Yo creo que la lucha en favor del salario estricto y la lucha fuerte, sobre todo, se da en los sectores industriales o del transporte altamente estatalizados, ¿no? O sea, las luchas del transporte que son capaces de paralizar un país, etcétera, etcétera, combinan reivindicaciones políticas con reivindicaciones salariales o sindicales y de redistribución, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los sindicatos franceses, ¿no? Que tampoco tienen altísimas tasas de sindicación y desde hace ya décadas también sufrieron procesos de desindicalización, pero que sin embargo son capaces de hacerse presente pues a la hora de reivindicar simplemente el mantenimiento de las edades de jubilación ante momentos y expectativas de prolongación indeseada de la edad laboral, ¿no? El caso francés siempre a mí me ha llamado la atención, también el italiano, también el italiano, pero yo creo que ese sector sindical o esos sectores sindicales o esos sectores de trabajadores y trabajadoras que el Estado los reúne bajo la misma lucha o definiendo la figura contra la que hay que luchar en determinados momentos, son los que más claramente continúan las viejas maneras de hacer o las viejas maneras de luchar, ¿no? Pero tengo muchas dudas de que eso sea obviamente el futuro, ¿no? Yo creo que, claro, a nivel de cifras, esos sectores van disminuyendo en función de que la economía se diversifica cada vez más, de que cada vez hay más gente que trabaja en casa y que ya no existe el obrero fordista o tiene un peso muchísimo menor, mucho más residual que lo había tenido pues hasta los años 70, ¿no? Que yo creo que es el parteaguas del fordismo al post-fordismo que tenemos actualmente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y quiero ir terminando ya, ¿no? Porque creo que estamos ya rozando lo que nos habíamos comprometido. Realmente, cuando no el título, la precariedad avui dia, yo creo que más o menos hemos intentado explicar por qué entendemos, ¿no?, que hay esa precariedad y demás, pero nos hemos dejado, y además conscientemente, de lado. El Estado lo hemos incorporado cuando hemos hablado, ¿no?, de colectiva, los acuerdos, cuando hemos hablado de la y tal, pero nos hemos dejado a las empresas. Claro, cuando nosotros hablamos de precariedad y hablamos de mercado de trabajo, tenemos que tener en cuenta que hoy en día, tradicionalmente, ¿no?, digamos, eran tres miembros: trabajadores, empresarios y Estado. Hoy en día sabemos que son trabajadores, pero trabajadores cuyos sindicatos luchan también entre sí, con lo cual la complejidad es más grande. Tenemos empresarios, tenemos a las empresas, grandes, pequeñas, pero también tenemos a los stakeholders, es decir, a los accionistas, a los financieros y demás, que eso complica aún más la situación. Y evidentemente tenemos al Estado y a los microestados, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para decirlo, los gobiernos autonómicos, incluso gobiernos locales como ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, ¿no?, Zaragoza, que ha sido la cuarta ciudad ya más grande en España. Claro, todo esto es necesario, ¿no? Hoy leía un informe de los empresarios que decía: sí, bueno, el gobierno aprueba una ley de familia, el gobierno aprueba una ley de conciliación y demás, pero ¿eso quién lo paga? ¿Lo tenemos que pagar los empresarios? La pregunta. Porque claro, que alguien diga que se tiene que quedar en casa porque no puede conciliar, ¿esto lo tenemos que pagar los empresarios? Claro, la cuestión no, más allá de que cada uno pueda responder lo que quiera, que no quiera responder esa pregunta, pero no tengo la respuesta, pero sí que lo enmarcaría en un contexto más grande, y es la función social de la empresa hoy en día.
Y yo creo, y estoy absolutamente convencido, de que vamos hacia un sistema mucho más corporativo, con un paréntesis. Veremos a ver qué pasa en estas elecciones, ¿no? Y que todo se termine por depositar, porque sabemos que en épocas de elecciones, pues de alguna forma las cosas cambian, ¿no? Y tenemos que ver cómo van, también con el paraguas de Europa, que sabemos de alguna forma que no se vuelve. Y para eso hace falta el Estado, que desde que está, hace falta los sindicatos, ¿no? Que hemos visto cómo se ha ido institucionalizando desde prácticamente, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Libertad Orgánica del 86, y por supuesto faltan las empresas. Faltan las empresas. Hoy en día un discurso de clases empresarios sindicatos, pues es un discurso que no termina de encajar exactamente en la estructura que hemos comentado, ¿no? Un pequeño empresario, pues posiblemente esté más cerca de sus trabajadores que, no sé, que un gran dirigente o un gran empresario de una gran empresa, ¿no? Puede ser que yo no lo tengo, lo planteo, ¿no? Lo lanzo al día. Lo que pasa es que también, evidentemente, la casuística es enorme. Pero hemos de tener en cuenta que cuando hablamos de precariedad tenemos que tener en cuenta todos estos actores. Y tenemos que tener presente a todos estos sujetos. Si no, iremos panseando, pero no lograremos, al menos en mi opinión, abordar la cuestión desde todos sus ángulos. Yo con esto ya termino. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no, yo casi que prefiero que la gente que estáis aquí intervengáis, porque la gracia es un poco que hablemos. Pues sí. Bueno. Sí, ara. A veure si algú vol demanar la paraula. Bona tarda a tothom. Jo m'atreveixo a parlar perquè tinc 72 anys i bona part d'això que s'ha explicat del sindicalisme, jo vaig durar els primers anys de comissions obreres, quan encara era il·legal, era abans de l'infranquisme, no? I el que sí que m'ha quedat sempre, els temps canvien, i les coses canvien, però no canvien per si sol. Estem en un país que és Espanya, i a més estem dintre d'Europa i del moviment internacional. Però hi ha coses que sí que valen, hi ha coses que se m'han quedat dintre, no? La gent, els obreros, ara ja no es diu classe obrera, ja és que sona molt malament, sap, segons per quines oïdes, no? Però realment, quan aconsegueixen coses, és quan estan junts. O sigui, quan se senten classe obrera. I ara, si preguntem a qualsevol, segurament que molts diran, no, jo no soc un obrer perquè jo soc algú més, no? Però realment s'han anat perdent moltes coses perquè van passar moltes coses. Jo quan explicava, crec que vam contribuir bastant entre els barris i entre els tallers i les fàbriques a que la transició fos d'una altra manera. No és la que volíem, però vam contribuir. Però aquesta força es va anar perdent de poc a poc i van passar moltes coses, O sigui, no és el mateix quan teníem de secretari general a Marcelino Camacho que quan va vindre un altre senyor que es deia José María Fidalgo. I van haver-hi coses importants. Que haveu parlat, no? El 14D va ser important. Després també va haver un moment al José María Aznar que va fer el decretazo, o volia fer, i va tindre que tirar enrere. Però tot això es fa quan el moviment obrer surt al carrer. I si no et sents moviment obrer ni classe obrera i no surt, es va disgregant. I les coses arriben, mira, ara, afortunadament, jo estic jubilat, tinc una pensió, i el sento, molt bé, no? Però sí que veig que els nets, com parlàvem, cada vegada hi ha més precarietat. I si realment no es mouen i no lluiten, no aconseguiran res. Les coses, al final, cada un té que lluitar per lo seu. I ho sento molt que ja estic a parlar, ja estic a negociar, però si no lluites, poca cosa tens a negociar. Només volia dir això. Jo crec que no podríem estar més d'acord. Sí, totalmente. No, y además agradecerle, ¿no? la palabra en el sentido de recuperar toda esa memoria, digamos, histórica de la importancia, ¿no? que ha tenido el movimiento obrero en este país. No solamente contra la lucha de la dictadura, contra la lucha también de la anterior dictadura del 29, contra caciques, estos sí caciques,
y de alguna manera durante toda la historia del movimiento obrero ha habido una constante que ha sido el tema de la solidaridad, la reciprocidad, el combate, el sacrificio. Todas estas cuestiones son el momento de recuperarlo, porque como decía al principio, con sus claroscuros, ¿no? También ese movimiento obrero ha dejado muy apartado a las mujeres, ha dejado apartado a los hombres y demás, a los jóvenes, perdón. Bueno, cuestión es ver y tratar de corregirlo. Y eso yo creo que es un buen ejercicio de reflexión para, ¿no? para los restos. Yo ya sé que no es muy habitual, ¿no? Y no es muy normal, pero bueno, creo que estamos un poco, ¿no? En confianza. Y ahora que no nos oye casi nadie, una pregunta, ¿no? Desde aquí hacia allá. Sobre todo la gente, ¿no? Que está en activo, incluso también, por supuesto, los que habéis estado en activo. ¿Cómo veis las relaciones laborales, ¿no? De cara a unos años? ¿La veis más conflictiva? ¿La veis más concertada? ¿Cómo se ve esas relaciones laborales? Porque me interesa saber qué es lo que piensa la gente, ¿no? Que tiene experiencia o los que están trabajando en ese aspecto. ¿Cómo se ve eso? Ahí me parece que hay aquí. Sí, jo volia parlar d'això, precisament, del futur del sindicalisme, que jo, francament, no el veig. No el veig tan clar com diguéssim estat fins ara. Giri, t'aixequis perquè se pot dir. Gràcies. Vale. Doncs aquesta és la pregunta. Els joves d'avui en dia, els joves que ara tenen 20-25 anys que aquí no n'hi ha cap, ni tenen mai aquestes reunions, es consideren classe obrera, facin el que facin. Es consideraran mai classe obrera, facin el que facin. Es sindicaran? Jo crec que no. Jo crec, francament, que no. És a dir, o es busca des de, no sé si des de nosaltres, jo també tinc la mateixa edat que el Francesc, quasi, i també he militat de comissions obreres, vull dir que tota aquesta història la tinc també, o sigui, l'he viscut, i veig que ara està tan fragmentat el mercat laboral pels joves. Molts estan expatriats, molts no treballen aquí, com la meva filla, o qui sigui, i allà, i en alguns països, n'existeix això, del sindicalisme. Llavors, com es pensa, o qui pensa, o qui pot pensar, com es pot estructurar això en un futur? Perquè jo, a 10 anys, no ho veig, francament. No veig que els joves es sindiquin o lluitin d'una forma, diguéssim, globalitzada pels seus interessos. Poden lluitar individualment, això sí, això ho fan, però globalment, el que era aquestes entitats que estem parlant, no? El 14, etc. Com ho veieu vosaltres? Hay un hecho muy sintomático y es que los chavales de 20 a 25 años no están aquí. Yo, por ser benévolo, pienso que están de exámenes. De la SEBAU, los grados y demás. ¿Se sindicalizarán? Depende de muchas cosas. Hoy en día sabemos, ¿no? Por estudios, ¿no? Una serie de profesores de la Pompeu, que la gente se afilia en función del trabajo que hacen las asociaciones sindicales y los comités de empresas dentro de sus empresas. Con lo cual, la primera cuestión, ¿se sindicalizarán? Depende del sector, depende de la empresa, depende de la cultura también familiar que haya habido y depende de las necesidades que vayan a tener. Un ejemplo, ¿no? De que los chavales no se sindicalizan, que comparto en gran parte tu opinión, pero como científico social, digamos, me toca, ¿no? Ser un poquito el pepillo grillo, ¿no? Los reyes por derecho. 90% jóvenes, 70% por debajo de 30 años. Sindicalizados en redes por derecho, que no es exactamente un sindicato, pero que se han ayudado, por ejemplo, aquí en Cataluña, de la Internacional, de la Intersindical de Cataluña, para, de alguna manera, mostrar su desacuerdo, luchar contra grandes medios, ¿no? del sector de distribución, Globo, Deliveroo, etcétera, etcétera. ¿Qué han conseguido? Una ley. ¿Qué más han conseguido? Que hay una presunción de inocencia en cuanto a la laboralidad de sus contratos de trabajo. ¿Cuándo se organizaron? Yo he hablado con ellos.
en el momento en el que empezaron a ver que les quitaban el salario, les quitaban dinero de los repartos que había, que ya no les pagaban las horas y demás. Dicho esto, queda mucho, ¿no? Tenemos medios de comunicación que no creen en el sindicalismo, tenemos también, ¿no?, algunos grupos que han acabado con los sistemas de mediación donde han llegado, concretamente en Castilla y León. Tenemos a una clase empresarial, según algunos, en algunas ocasiones, que no cree tampoco en estas cuestiones de negociación y demás. Y nos falta, de alguna forma, empresas con mucho músculo que tiren, de alguna forma, ¿no?, y que demuestren que negociando se llega más lejos que guerreando. Ahora, yo sí que tengo muy claro una cosa, ya tengo claro, y me puedo equivocar, y posiblemente esté equivocado. Si hubo sindicalismo desde el siglo XVI, habrá sindicalismo en el siglo XXII si seguimos aquí. Este ritmo, ya veremos, ¿no? Antes yo lo acabo de comentar, ¿no?, un nuevo problema que tenemos con el tema del cambio climático. Habrá sindicalismo. Y habrá sindicalismo colectivo. Habrá negociación colectiva de las condiciones de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo. ¿Cómo lo habrá? Bueno, eso es un poco lo que tratamos de estudiar, de analizar, de investigar. Pero que lo habrá, yo estoy prácticamente convencido. Sencillamente porque estamos en un sistema en el cual lo que se genera se reparte. Y se reparte, como hemos visto, desigualmente. Y estamos en un sistema, ¿no?, de sociedades de mercado, ¿no?, por no hablar del capitalismo, que ya está como muy manido, en el cual genera desigualdad. Mientras haya desigualdad, de alguna forma habrá lucha, habrá contestación, habrá resistencia. Y esa resistencia, tal y como se articule, sobre todo a la salarial, va a dar lugar a estos procesos de sindicalización. Es un poco la cuestión. En este mercado de trabajo que nosotros conocemos, y hablo de memoria, puede ser que me equivoque, tenemos 5 generaciones. También es responsabilidad de cada una de estas generaciones dejar a las que vienen ese pozo sindical, ese conocimiento sindical, ese darles entrada. Hoy en día, si miramos a los líderes sindicales, cada vez están más rejuvenecidos, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno, ¿no? Gente de 50 años, eso también es bueno. Pero queda mucho por hacer, por supuesto. Y lo que queda por hacer es más fácil por lo que habéis hecho, lo que habéis estado. Eso también es verdad, ¿eh? Porque, ¿no?, por lo que me comentaba, por la edad, ¿no?, por tu edad que decías, mi padre que está ahí, también fundado, miembro en la clandestinidad, claro, que jugaba en la cárcel. Hoy en día te puede jugar una sanción, un despido, no sé qué, que también es importante, pero no en la cárcel. Hay momentos que juega en la cárcel. Claro, eso, de alguna forma, esa memoria, hay que recuperarla. Y hay que plantearla, y hay que explicarla. Porque el estatuto de los trabajadores no viene porque a alguien se le ocurrió, sino viene por una presión también que hay. Y esa presión, de alguna forma, aquí hay muchos protagonistas de esa presión. Y eso es justo y es bueno, de alguna forma, también señalarlo y agradecerlo. No sé si tienes alguna cosa que decir. He hablado mío suyo. No. Hola, ¿me iba a repetir? Sí, Yo soy también de la misma generación. Me sindiqué a los 14 años. Tengo 73 y sigo sindicado. ¿En qué sindicato, no? UGT. No, que es lo de menos. Es lo de menos. Que sea UGT, que sea comisiones. Sí. He trabajado mucho con comisiones. porque Estuve delegado sindical muchos años. Pero el problema que tenemos ahora es que está tan fragmentada la industria. Tan fragmentado el mercado de trabajo que es imposible sindicarse. La única forma es en las clases, en los colegios, ya en los colegios te estoy hablando. Vayáis ustedes o los que están en el sindicato a dar clases en el sindicalismo, pero que si no es imposible. Luego hay un tema que no habéis hablado, que me parece que fue también una fecha muy importante, que fue la reforma laboral del 2012. Ese punto fue la debacle de muchas cosas que hemos conseguido y que con esta contrarreforma no se han llegado a reconvertir. Gracias. Ha sido una gran clase. Muchísimas gracias. Sí, bueno,
Efectivamente. Yo esto alguna vez lo he pensado, que a la gente joven, cuando le hablas de sindicalismo, no entienden. Porque hay asignaturas en el bachiller que hablan de cosas a veces estrambóticas y tal, y no les hablan de sindicalismo, que siempre salen y tienen sus páginas en los periódicos y normalmente es su trocito dentro de los medios de comunicación, ¿no? Explicarles que la gente se junta para luchar cuando está en una posición, digamos, de inferioridad y en situaciones de reclamar algo, sobre todo en cuestiones de aumento salarial, pero también en cuestión de derechos, ¿no? Yo absolutamente de acuerdo, ¿no? De empezar ofrezco voluntario, ¿no? Para ir a los institutos. Ahora que me acabo de jubilar, justamente. En vez de estar aquí, tiene que estar en un colegio. Está claro. También como nota positiva, ¿no? Cuando, ¿no? Hablando de la OGT, cuando uno va al inicio de la OGT, cuando se forma la OGT, eran 46 personas. Y lo que vio, comisiones tampoco eran mucho más, y lo que vio, cuando vamos a los clásicos, la Unión de Lara, cuando habla del movimiento obrero, ¿no? A partir de 1970, que es cuando de alguna forma empezaron, decía aquel abigarrado conjunto de trabajadores. Y la gente en 1970 trabajaba en talleres de 5, 6, 7 personas. Y aún así lograron crear estas estructuras sindicales. Pero no solamente en España, también en el resto de Europa. Claro, las fábricas reales, ¿no? Las manufacturas reales, que era lo que de alguna manera la protoindustrialización es muy anterior a lo que son las grandes industrias. Viene la SEA, viene la Nissan, ahí es fácil a la hora del bocadillo montar asambleas. Pero es que eso vino cuando vino, pero es que antes también hubo sindicalización y no había la SEA ni había ¿no? los astilleros y tal. Antes también hubo una historia sindical y hubo sindicalismo. ¿No? Evidentemente tenemos que leer muy bien entre líneas estos aspectos, pero sí, realmente es un tema de preocupación. Muchísimas gracias por la intervención. Perdón. A ver, hay un tema que lo habéis tocado, pero que a mí me parece que tiene muchísima más importancia de la que se le ha dado. Y es cuando decías, que has sido tú, que en un momento dado histórico no se sembra. Apropa el micro. M'està tocant el llavi, no puc apropar més perquè el tinc al llavi. Cuando tú decías que históricamente los poderes que luchaban eran las empresas, los trabajadores y el Estado. Y que ahora esto ya no era así porque se añadía. Yo creo que es aquí donde hay que poner el acento para entender que hay que reorganizar la relación para la convivencia teniendo más en cuenta cuáles son los poderes actuales, digámoslo así. Y entonces me gusta decir algo que he dicho muchas veces, pero que por ahora no cambia. Hemos globalizado. Y la globalización trae muchas consecuencias. Una de tipo político, y es que han desaparecido las aduanas, los aranceles, todas estas cosas. Pero otra, de un tipo muy diferente, que ya no tiene nada que ver con la política ni con... sino que se ha globalizado. Muchas cosas se han globalizado parcialmente y las únicas que se han globalizado del todo son aquellas cosas que se pueden poner en forma de bits. Porque a los bits no hay quien los pare. Todas las demás cosas hay manera de pararlas, aunque no sean las aduanas, aunque no sean... Cuesta algo. Irse a trabajar a Estados Unidos cuesta algo. No es te puedes ir a trabajar, pero no es gratis, por decirlo así. Mandar un email a Estados Unidos es cuestión de apretar una tecla. ¿Qué cosas se han globalizado del todo?
las que se pueden poner en forma de dicho. ¿Y qué se puede poner en forma de dicho? Dos cosas: la información y el capital. Las finanzas. Es decir, la información y las finanzas. Por lo tanto, a partir de esta conciencia de lo que va a ocurrir con la información, que ya lo estamos viendo, y de lo que va a ocurrir con las finanzas, que ya lo hemos visto, aquí nacen dos poderes absolutamente en este momento mandan en el mundo. No nos damos cuenta suficiente, pero ya no mandan los petróleos, sino que mandan las plataformas de las grandes, las plataformas de la información. ¿Y qué mandan? Los dueños de las empresas, los grandes capitales, los grandes controles de capitales, que además, por eso decía yo antes, como que si un gobierno quiere ponerles unas cosas, lo único que tienen que hacer es tocar también un bit y mandarlo a otro lugar. Mientras no entremos en este contexto y seamos conscientes de esto, nos va a costar mucho. Y le añado una tercera cosa de nuestro lado, y es que este aspecto financiero de gran control financiero de las empresas tiene una consecuencia contraria a lo que quisiéramos todos, que cada vez hace más claro que la razón de ser de la empresa es ganar dinero. Y solo, porque los que mandan son los financieros. Cuando de alguna forma lo que sería necesario sería que la empresa, y eso es lo que has dicho tú, tuviera además una razón de ser social y no solo financiera. Y entonces, a partir de aquí, y si queréis ponerlo de una forma mucho más práctica, en los próximos años, con los, con los problemas que tenemos planteados, se van a necesitar una cantidad de dinero impresionante, de tipo dinero no para las personas, sino para solucionar estos problemas. Si lo tienen que hacer los estados, van a tener que subir mucho los impuestos. Y esto o no lo vamos a tolerar, o las empresas, o los estados, los gobiernos no se atreverán porque tendrán miedo. Por lo tanto, el nivel fiscal tendría que subir muchísimo, porque ahora la mayoría de los estados europeos están con una gran deuda pública, porque no tienen suficientes ingresos para gasto. Y entonces, una parte importante de este dinero no tendría que salir de los impuestos y pasar por el Estado, sino que tendría que ir directamente de las empresas, que es donde se genera este dinero, hacia actuaciones, es decir, dicho de otra manera, a los contactos público-privados. Y para mí este sería un elemento que ayudaría tal vez un poco a resolver algo que yo lo veo de toda franqueza. Yo no lo veo claro, veo que vamos peor cada día. Por tanto, como que lo has empezado, y eso he querido cogerme a ello para crear, creo que tendríamos, ¿cómo lo diría? Lo que se llama la predistribución. Tendría que ser mayor que lo que ahora es la redistribución. Porque la redistribución quiere decir que el funcionamiento de la economía crea desigualdades. Entonces, con los impuestos y los servicios lo arreglamos. Ya tendríamos que evitar que se crearan estas desigualdades a través de una importante presencia de las empresas en lo que podríamos llamar el gasto público, el gasto de este tipo. No sé qué piensas, pero es por aquí que
Yo, bueno, claro, a un lector avezado, ¿no? Como es Joan, cuando he lanzado el tema enseguida lo ha interpretado y me alegro muchísimo porque los pocos lo he lanzado también por vocación. Hay que tener en cuenta dos cuestiones, nos jugamos estas dos cuestiones. ¿Sociedades de mercado o sociedades con mercado? Creo que esta es una cuestión fundamental. Si somos sociedades de mercado, hay redistribución y bueno, las empresas cada vez menos porque nos movemos de país y tal. Si hay sociedades con mercado, ahí viene la responsabilidad social de la empresa. A esta responsabilidad social de sociedades con mercado vendría un poco la redistribución del corporative welfare, ¿no? Es decir, no solamente el sistema de bienestar, ¿no? Que tenemos en Europa, sino también que las empresas ayudan a ese estado de bienestar. Y además a todo esto, y como muy bien planteas, que genera una contradicción, porque mientras los capitales se mueven libremente, los trabajadores les cuesta más. Año 2050. Según la OCDE, el 21% de los puestos de trabajo en España se van a tecnificar. Pero es que además alguien dirá, ostras, ¿quién va a trabajar? Bueno, esperaos porque la segunda también es la UPA. En el año 2050, el 50% de la población no estará en edad de trabajar. Hoy en día es el 65%. O sea, de cada dos, uno no va a estar en situación de trabajar. Tienen que venir inmigrantes. Tienen que venir inmigrantes, pero para que vengan inmigrantes los sistemas tienen que ser diferentes a los que tenemos ahora, porque si no nos damos cuenta que vienen, ¿no?, aquellos sectores más degradados, más precarizados y demás. Claro, esto abre un marco de oportunidades importante para el sindicalismo. Un marco muy importante de oportunidades, porque van a tener que venir, van a tener que trabajar, es decir, todas estas cuestiones son elementos que son fundamentales, ¿no?, junto evidentemente con el tema ecológico, eso es básico, para la configuración de lo que son nuestras relaciones laborales. Estamos en el 2050, o sea, 15 o 20 años. Tenemos un gran reto, un gran reto ante nosotros. Y esa cuestión es absolutamente fundamental. Y para eso, ¿no?, yo creo que razonablemente podemos estar de acuerdo, más legislación, más Europa, de alguna forma, ¿no?, más organismos internacionales que medien entre todos estos poderes, ¿no? Hasta que para abajo, evidentemente, se siga haciendo. Sí. Bueno, la cuestión que ha planteado Mayo a mí me parece capital, es decir, se ha producido, y eso lo dice, está claro, una desmaterialización de la economía. Que en el fondo, hablar de sindicatos, estamos hablando de trabajo manual, de gente que coge cosas, las transforma y trabaja con la materia, ¿no? Y claro, el capital que se ha llevado el gato al agua y que además lo hemos salvado nosotros poniendo dinero a través del Estado, a partir del año 2008 es capital financiero. Cada vez está todo más financiarizado y cada vez todo es, como dice Joan, está en forma de información, de bytes, ¿no?, de cosas incontroladas, ¿no? Yo creo que esa es una posibilidad. Otra posibilidad es una imposición más clara a ese 1% de gente que es la que tiene el poder de todo ese capital desmaterializado y que señala una nueva época del capitalismo que no tiene nada que ver con todo lo anterior, ¿no? Es decir, las finanzas son las que están gobernando el mundo, ¿no? Estoy pensando en propuestas como las de Piketty, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que propone sistemas de imposición de partida mucho más altos al 1% de la población o al 0,1% de la población, que es donde está ese dinero al que todos los estados se pliegan de una manera escandalosa, ¿no? Todavía estamos acordándonos, dice, 40.000 millones, ¿no? Bueno, primero vamos a tapar el agujero de los bancos porque son demasiado grandes para caer, ¿no?, que se dice, ¿no? Dices, bueno, ja comencem una altra vegada, no? Ja comencem una altra vegada, no? Esteu plantejant les coses a un nivell que em sembla molt més interessant.
Jo estic totalment d'acord amb aquest plantejament. S'ha de trencar el funcionament que hem tingut fins ara. Això no porta a res. El que passa és que la visió de cara a futur per trencar aquesta situació no és gens agradable. El que està venint no és precisament això, ni Estats Units, ni Europa, ni el país de l'est. Per tant, aquí hi ha un factor dramàtic. No ve un canvi en el sentit del que esteu plantejant, sinó tot el contrari. La financiarització, si domina, dominarà i es modificarà l'estructura política dels països, l'estructura política inclús d'Europa. Jo volia plantejar una cosa molt a part d'això que em sembla... S'ha parlat molt dels jóvens i entro en una altra dinàmica. I s'ha parlat de la història del moviment sindical. Hi ha un moviment sindical, que és el moviment sindical dels estudiants, que jo crec que va ser important, junt al moviment sindical dels intel·lectuals. Has parlat del moviment dels barris com a peça, però el moviment de la joventut, els sindicats d'estudiants, que va lligat absolutament o va darrere de comissions i de no sé què, però va tindre un paper, jo crec, important. Com veieu aquesta situació i com veieu la possibilitat de que el moviment del 15M no ha sigut un moviment de joves, però també està dins d'aquesta dinàmica? Com veieu això lligat amb els sindicats i amb la nova estructura? Yo coincido primero en el pesimismo del que has hecho gala, desgraciadamente, y esto ya sin entrar a hablar de los cambios en la naturaleza y en el planeta, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez hay más jóvenes, más gente joven, que salen en los liceos franceses, por ejemplo, hablando sobre el tema de la jubilación. Que dices, pero si no les toca, no, ya saben lo que les puede llegar a ocurrir y se anticipan a ese tipo de luchas uniéndose y saliendo a la calle, ¿no? Y lo han hecho también con el tema de Greta Thunberg, etcétera, etcétera, todo este gran movimiento donde la gente joven se siente implicada y que lucha por la supervivencia del planeta en las mejores condiciones, ¿no? Porque el final sea lo más largo posible, ¿no? Que no lleguemos a esa situación de colapso hasta muy tarde, ¿no? Yo creo que eso es un elemento de optimismo. Yo lo veo, no sabría cuantificarlo, en qué medida participan más los jóvenes, los estudiantes, tanto de institutos como de los primeros cursos de universidad, ¿no? Pero cada vez se les ve más que salen en el movimiento de los chalecos amarillos, apoyándoles, haciendo cosas como de mayores, ¿no? Pero porque son perfectamente conscientes de su situación totalmente incierta dentro del mercado laboral al paso que vamos. Bé, mira, jo volia fer una pregunta, una reflexió. Jo crec que estem a les portes d'un canvi tan radical des del punt de vista de la naturalesa i també de la qüestió econòmica, amb tota aquesta financiarització. Tot això de la infotecnologia, la biotecnologia, això pot canviar tant que vull dir que ja no són les empreses, la COE, la PIME, vull dir, estan fora i tampoc no sabem ni on són. Vull dir, jo crec que ens trobem en una situació de canvi tan brutal que és molt difícil plantejar-se una alternativa, perquè és com tot està en moviment. Per tant, jo crec que això que tenim, les glòries de les lluites antigues,
Vull dir, formen part d'una història passada, però passada, malauradament, perquè era més clara, tenim això i aquí. Ara no, ara és un mare magnum que no se sap a on va ni com va. I vull dir, és molt difícil saber exacte, saber qui està d'un cantó, qui està de l'altre, en quin cantó estàs tu. Vull dir, o sigui, això és el que, no sé, què penseu? Bueno, per començar, a vegades estàs pagant el lloguer a un gran tenedor, que és un fons americà que ha comprat el teu immoble. Això està passant, encara que no és majoritari dintre del mercat de lloguer, però cada vegada està més lluny aquella persona que no saps ni què és, que no és ni una persona, és una persona jurídica, en tot cas, i financera. I, efectivament, és un tema molt preocupant, ¿no? Yo quiero ser algo más optimista. Pues a ver si nos da razón. Porque yo creo que al fin y al cabo lo que digamos caracteriza al capitalismo, ¿no? Por hablar, ¿no?, en términos más amplios, es la eterna búsqueda de la tasa de beneficio. Fue la productividad, ¿no?, aquella famosa fórmula P igual beneficio. Hoy en día es más la financiarización, que al final lo que busca es mantener una tasa de beneficio. Yo creo que eso podemos estar prácticamente todos de acuerdo, ¿no? El capitalismo busca beneficio. Muchas veces a costa de externalidades negativas como las que estamos viendo en el medio ambiente. Pero claro, esa búsqueda de beneficio se tiene que hacer también porque alguien está detrás y alguien de alguna manera, ¿no?, participa en esa generación, en esa creación de beneficios. Y esta es la historia de siempre en el movimiento sindical. Aprender cómo se genera ese beneficio para intentar negociar en su participación. ¿Los sindicatos aprenderán a lidiar con la financiarización? Sí. ¿Cómo lo harán? Ya veremos. No es fácil, sindicatos de comités europeos y tal, no es nada fácil por lo que sabemos, ¿no? La ley alemana no tiene nada que ver con la ley española, ni con la ley italiana, ni con la griega, ni tal. Pero al final lo que se trata es de encontrarle el truco, de ver cómo se hacen las cosas y a partir de ahí plantear una alternativa, resistencia. Es lo que históricamente, de alguna forma, el sindicalismo ha hecho y hará. ¿Por qué? Porque el capitalismo es mucho más libre de hacer según qué cosas. El sindicalismo tiene que ir de alguna forma detrás de. Pero va. Nos sacarán 3 cuerpos de ventaja, ya reduciremos. Y cuando lleguemos otros 3, ya reduciremos. Iremos de alguna forma. Pero muchas de estas cosas se asentarán. Posiblemente no todas, pero muchas de estas cosas se asentarán. Yo tengo confianza de alguna forma en la capacidad, ¿no?, de resistencia, de creatividad del ser humano en su colectividad. Y no por eso, por acabar con algo de optimismo, yo creo que, ¿no?, la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no?, esperemos que algún día la liebre se canse y entonces la tortuga pase por delante. Si no, lo tenemos complicado, pero se aprendemos diariamente. Aprendemos y situaciones como esta nos sirven para reflexionar. Bueno, jo agraeixo les preguntes molt interessants, que s'hagi fet èmfasi en la responsabilitat social i ecològica de les empreses. Jo tenia una intervenció també en aquest sentit, però ja ho heu dit, ho heu expressat. També has indicat, diguéssim, que hi ha unes externalitzacions, uns beneficis, diguéssim, que no haurien de ser els que són, segurament, perquè es tindrien que pagar uns costos que no estan incorporats als escandalls de les empreses, i això és el que es té que reivindicar. La funció social de l'empresa ajuda. I pagar les feines que es fan, que hi ha feines que no estan retribuïdes. Bueno, tot això es té que anar. Tu has citat l'Organització Internacional del Treball, això te passa, diguéssim, els interessos o la defensa de drets de col·lectius concrets, diguéssim, corporativistes, i anem a una defensa global del planeta.
Així s'ho tindríem que entendre i ho tindríem que entendre a nivell global. Bueno, jo us dono les gràcies per les intervencions, a vosaltres per descomptat, i se m'ha oblidat de citar el professor Juanjo Romero d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que ens ha facilitat els contactes amb els dos convidats. Moltes gràcies i...